Hola amigos, es un gusto saludarles otra vez, y traerles un nuevo episodio de Una Hora de Miedo. En esta oportunidad les tengo otro capítulo de una hora con historias de asesinos y asesinatos, de manera que espero les guste. El próximo video será sobre relatos de experiencias reales, así que estén atentos al canal para una nueva temática. Les mando saludos cordiales a Ellen Elena, Carlos Gutiérrez 2890, de Eric Martínez, Carlos Alberto Mexicano, M. Vos 30270, Maritza Herrera, y Vanessa Capelletti. Los invito a visitar mi otro canal, darle me gusta a mi Facebook, comentar los videos y apoyarme con un like por si les gustan las historias, y suscribirse por si aún no lo han hecho. Los links se encuentran como siempre en la descripción. Muy bien amigos, los dejo para que disfruten de los relatos. Culpa. Escrito por Norman Nava. La culpa me atormenta, quisiera no haberlo hecho. Me consume, envenena mi alma, aniquila mi tranquilidad, asesina mis sueños, no puedo sacármelo de la cabeza, pero no fue mi culpa, él me obligó, él y sus malditos comentarios. Quisiera haberlo ignorado, pero dime, ¿cómo vas a ignorar algo que está contigo todo el tiempo, que te susurra al oído, que te acompaña a todo lugar? Ahora tengo que vivir aquí, solo, olvidado. Me temo que nunca volveré a ver a mis seres queridos, pero no importa, de todos modos no me hicieron caso cuando les dije lo que me sucedía, me ignoraron, me llamaron loco, pero yo sé que estoy demasiado cuerdo. Todo iba bien hasta que empecé a ponerle atención, pensé que era mi imaginación, pero incluso en mis sueños me seguía, me incitaba a hacer su trabajo, cosas horribles que no quiero recordar, cosas tan macabras que deseo olvidar, pero ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve mi pena, mi arrepentimiento, mi culpa si no puedo remediar lo sucedido? Yo era una buena persona, educada, aseada, con buenos modales, pero creo que a la maldad eso no le interesa, me repetía que le asesinara, que haría del mundo un lugar mejor, pero eso no era cierto, por lo menos no en mi mundo. Esa fatídica tarde de otoño por fin sucumbí a sus mandatos, él me repetía lo que debía hacer paso a paso, y por un momento sentí que hacía lo correcto, pero solo fue por un instante, ya que al darme cuenta del atroz acto que acababa de cometer, al ver su sangre en mis manos, al ver cómo la vida se escapaba de sus ojos, me hinqué y le susurré al oído: lo siento. Nunca más he pisado el lugar donde mis padres me vieron nacer, donde mi juventud se pasó tranquila, donde mi vida se vio manchada por esa maldita voz. Pero qué lástima por esa pobre familia, por sus amigos, quisiera no haberlo hecho nunca, quisiera no haberle arrebatado la vida, sin siquiera mirarlo a los ojos mientras lo hacía. ¿En qué estaba pensando? ¿Quién me creía? Dios, ojalá y él me ayudara, pero ahora que le he dado la espalda, que he manchado mis manos de sangre ajena, dudo mucho que siquiera escuche mi llanto. Mis lágrimas no sirven de nada, pero por lo menos calman mis pensamientos, me hacen creer que soy la víctima, pero en el fondo sé que soy tan culpable como esa maldita voz. La escucho de nuevo, me felicita, me agradece, me pregunta el porqué de mis lágrimas. No le puedo ni dirigir la palabra, a él eso no le interesa, le cuestiono el porqué, si ya cumplí con sus mandatos, me sigue atormentando y entre risas me contesta. Porque esto es mi trabajo, mi obra maestra, y por lo tanto nunca dejaré de contemplarla. Corazón de niño. Escrito por Arioch. El sufrimiento, que durante toda su vida le había atormentado, hacía que el tiempo pasara muy lento, debido al dolor que acumulaba en su interior. Carlos estaba decidido a terminar con su mal, 20 años de suplicio eran más que suficiente para su mente deteriorada, y su pobre corazón maldecido. Miró al reloj por enésima vez en lo que iba de mañana, aumentando su frustración al comprobar que aún quedaban más de 20 minutos para la hora. Sabía que si no recreaba todo a la perfección, no lograría curar su alma. La angustia le corroía por dentro, así que decidió que era una buena ocasión para estrenar esa botella de whisky de Malta de 12 años que compró años atrás, por un capricho repentino. Se sirvió uno doble en un gran vaso, y se lo bebió de un solo trago. Le resultó curioso el carácter fuerte de la bebida, siempre pensó que un whisky de tonos tan claros, sería mucho más suave que los whiskys baratos a los que estaba acostumbrado. Tragó otros 2 dobles en un santiamén. Sintió que la potencia del whisky se acomodaba en su cuerpo como si de un elixir de la fuerza se tratase. Es suficiente, se dijo a sí mismo. Atravesó el pasillo víctima de la excitación que le había producido el Malta. Se sentía invencible.
Observó la ropa que tenía preparada sobre la cama, y se sorprendió al no denotar la punzada en su corazón cada vez que veía esos vaqueros negros y esa camiseta de los Ramones que tan malos recuerdos le traían. Quitó las etiquetas a las prendas y se vistió. Se puso sus botas favoritas, y se las ató meticulosamente, se levantó y se miró en el espejo. Soy él, se dijo a sí mismo. Entró en la cocina, y dirigió su mirada hacia el juego de cuchillo que tenía sobre la encimera. Cogió el más grande de ellos y una pequeña puntilla afilada, y los puso en el interior de su cazadora. Miró el reloj, solo quedaban 5 minutos para la hora señalada. Es hora de irse. Se dijo a sí mismo. Al salir a la calle miró a su alrededor, y al ver la gran cantidad de gente que había en la avenida decidió emprender un pequeño paseo por los callejones traseros del centro de la ciudad. El sol del mediodía le molestaba en sus ojos, así que Carlos se puso sus gafas de sol para continuar su marcha hacia la salvación. Hoy se acaba todo. Se dijo a sí mismo. Aunque no había tantas personas como en la avenida, la hora que era hacía que la gente transitara por los callejones sin miedo alguno, a pesar de la gran delincuencia que azotaba la ciudad. Miraba detenidamente cada rincón de los callejones en busca de sus presas. Era ya la hora, y no había encontrado lo que buscaba, el nerviosismo se apoderaba de él, y empezaba a notar el decaimiento de las fuerzas otorgadas por el elixir consumido en su casa. Su cabeza le daba vueltas, así que se paró en seco, cerró los ojos y miró al suelo. Tiene que ser ya, se dijo a sí mismo. Entonces levantó la cabeza y ahí los vio. Parecía que el mismísimo diablo se los hubiera mandado con la esperanza de no perder el alma torturada de Carlos. Una sonrisa se tornó en su rostro, eran su presa ansiada. La adrenalina que generaba su cuerpo le otorgaba 100 veces la fuerza que sintió al beber el whisky. No era invencible, era un dios. Son ellos. Se dijo a sí mismo. Caminó hacia ellos con paso firme y al encontrarse, sacó la puntilla de su chaqueta y se la clavó a él en el cuello sin mediar palabra. Su primera víctima cayó fulminada. Sacó el cuchillo, y lanzó una serie de cuchilladas que ella solo fue capaz de frenar a costa de sacrificar sus brazos y manos, hasta que cayó de rodillas ante Carlos. No lo dudó ni un instante, y le clavó con fuerza el arma 3 veces en el pecho. Ya está hecho, se dijo a sí mismo. Miró entonces al hijo de sus víctimas. Se había quedado quieto en estado de shock, sin mediar palabra ni hacer el más mínimo movimiento. Carlos vio a través del cuerpo del niño como el corazón de este se oscurecía. Se acercó a él muy lentamente sin hacer ningún movimiento brusco, acercó su cabeza hasta la del crío y le susurró una sola palabra. Gracias, le dijo a quien algún día será él mismo. Se volvió hacia los cadáveres, recogió sus cuchillos, y les asestó varias puñaladas más para cerciorarse de su muerte. Se sentó sobre el bordillo de la acera a esperar tranquilo la llegada de la policía para que se lo llevaran preso, pero sin embargo, Carlos jamás había sentido tanta paz y libertad hasta ese momento, desde que hacía 20 años atrás aquel loco, vestido con una camiseta de los Ramones, y vaqueros negros, asesinara a sus padres ante él. La venganza del señor Smith. Escrito por Bandido Kid. Este relato comienza en un pequeño pueblo de Norteamérica donde había un hombre mayor al que todos los niños querían, y lo llamaban señor Smith. Él era muy cariñoso y juguetón con los niños, y la razón de esto es que él había perdido a su amada esposa, y solo tenía la compañía de sus perros, y de sus queridos niños que lo visitaban diariamente, lo cual lo hacía muy dichoso. Pero no todo era bueno para él, porque no todos querían a ese dulce anciano. Trevor Nolan, un hombre que vivía a 5 cuadras de la casa del señor Smith, lo odiaba sin razón alguna, y detestaba que los niños fueran a verlo, así que ideó un plan para que los niños no volvieran a visitar al señor Smith. Así que Nolan comenzó a advertirles a los padres de los niños que el señor Smith era un hombre peligroso para sus hijos, y los padres, creyendo las palabras de Nolan, les prohibieron volver a visitar al señor Smith. Esto causó que el señor Smith se sintiera muy triste, y ya pasada la medianoche, él hablaba con la fotografía de su esposa. Pero algo muy raro sucedió en la fotografía, ya que se escribió la palabra peligro. Smith triste le dijo a la foto de su difunta esposa que le extrañaba mucho y que se sentía muy solo sin sus niños, pero el señor Smith no sabía que todavía le esperaban más desgracias de las que él se imaginaba. No conforme con quitarle a los niños a ese pobre anciano, decidió quitarle algo más, y para esto se dirigió al patio del vecino del señor Smith, y comenzó su terrible venganza destrozando todo el jardín del vecino.
Ya habiendo hecho su cometido fue a visitar a su amigo Duncan, y le contó lo que había hecho, con lo que los dos rieron de forma cruel. Al otro día el vecino fue en busca del señor Smith, reclamando que sus perros habían destrozado su jardín, y sin más que decir el vecino llamó a la perrera y se llevaron a los perros. Después de este terrible acontecimiento, no se volvió a ver al señor Smith por muchos meses, así que un día los vecinos extrañados por la ausencia del señor Smith, llamaron a la policía para que abriera la casa. Ya hecho esto todos vieron con horror el cuadro que ahí se presentaba el señor Smith, pues se había suicidado. Dicho acontecimiento impactó a todos menos a Nolan, que seguía con ese mismo cinismo con el que se desquitó con el pobre anciano. Nolan no le tomaba la mayor importancia, puesto que él se sentía orgulloso de lo que provocó, y no se veía arrepentido de lo que le pasó al señor Smith. Una noche en el despacho de Nolan, este hablaba con Duncan de que él había logrado su objetivo de deshacerse del señor Smith, pero Duncan no parecía muy contento y le dijo que mejor él se iba a su casa, así que después de que Duncan se retirara, Nolan prosiguió en escribir sus informes de trabajo mientras en su mente recordaba lo que hizo con sumo cinismo. Pero algo llamó poderosamente su atención, algo tan horrible que él no podía creer lo que estaba viendo. Frente a él estaba el señor Smith en estado de putrefacción, pero a pesar de eso, en su esquelético rostro se le podía notar una mueca de odio hacia ese hombre que le hizo daño, Nolan. Nolan lanzó un grito desgarrador pero nadie lo escuchó. Al otro día, Duncan fue en busca de Nolan a su despacho, y al ver que nadie respondía entró, y vio el cuerpo de Nolan acostado en su escritorio, junto al cuerpo con una carta escrita con la misma sangre de Nolan que decía: ¿por qué me hicieron esto? Yo no le hacía nada a nadie. Porque me quitaron a mis niños, y a mis perritos. Ellos eran los únicos que me hacían compañía, con ellos era feliz. Ustedes son gente sin. Después de esta línea, Duncan vio lo peor que se pudo imaginar en toda su vida, y que ahora lo recuerda con horror en el manicomio. Ahí debajo de la última línea, estaba el corazón de Nolan que había sido arrancado por el señor Smith, en venganza de lo que le había hecho. Dando de comer a los cerdos. Escrito por Luis Vermeer. Marvin y Samuel estaban sentados en un montículo al borde de la explanada roja, junto a una hilera de carretillas. Frente a ellos, a buena distancia, uno de los muros de alimentación de la granja subterránea se extendía hasta fundirse con el horizonte. Y a unos cientos de metros a su izquierda los barracones, todos iguales. Marvin se revolvía incómodo en su traje verde de goma, una sola pieza desde los pies hasta la mitad del pecho, dejando desnudos brazos y hombros. Samuel jugueteaba con su máscara respiratoria entre las manos. Puta mierda de traje, bufó Marvin, reajustándoselo como podía. Esos cabrones me lo dieron 3 tallas más pequeño. Por lo menos. El traje está bien. Eres tú que estás hecho un gordo repugnante, dijo Samuel, volteando su máscara en el aire. Marvin se pasó una mano roñosa por la calva, clavando sus ojos porcinos en Samuel. Cállate esa boca podrida que tienes si no quieres que te meta esto por el culo. Dijo mientras acariciaba el hacha, casi rumorosa de sangre, que descansaba entre los dos. Vale, no eres tú, es el traje que es muy pequeño. Samuel giró la cabeza hacia el portalón de la instalación, a su derecha. Mira, ya viene. ¿El qué? El puto camión, cojones. ¿Qué va a ser? En efecto, un enorme camión volquete de carga pesada, que una vez fue amarillo, entraba rodando en su dirección, precedido del grave rugido del motor que competía con el rumor de la nube de moscas que lo sobrevolaba. Gordo. ¿Qué prefieres, seleccionar o cortar? Preguntó Samuel, colocándose la máscara. ¿Qué gilipollas eres? Ya sabes que nací para cortar. Pues resulta que yo también. Su voz sonaba ahora artificial. Pares o nones. Pares. Nones. 1, 2, y 3. Samuel extendió los dedos índice y meñique frente a la cara de Marvin, mientras que este hizo lo propio con sus 2 dedos corazón. Mierda. Mierda puta, otra vez, joder. Gritó Samuel, pateando el suelo. Jódete, cabrón, se carcajeó Marvin, cogiendo el hacha del suelo. Ya van 4 veces. Para la próxima volveremos al 50-50, dijo Samuel, comenzando a descender por la ladera del montículo. No te lo crees ni tú, rió Marvin, pasándose el hacha de una mano a otra, cortando el aire en forma de 8 macabro. Ponte la máscara, socerdo. Y tira adelante. Jódete. El camión se detuvo con un bufido de frenos hidráulicos. Una montaña informe de cuerpos entremezclados asomaba por encima del boquete. Del borde colgaban brazos y piernas desnudos. Las moscas se extendieron como una tempestad negra alrededor, envolviéndolo todo con sus zumbidos rabiosos. Me cago en las putas moscas. Gritó Samuel. Ya. ¿Es que no recuerdas cuando lo hacíamos sin máscaras?
Se hizo oír Marvin, aquello sí que era una mierda, tío. Ja ja ja. Sí, menuda mierda, respondió dando manotazos al aire en vano. Lentamente, el boquete comenzó a elevarse por la parte de la cabina, y los cuerpos cayeron rodando unos sobre otros como una luz, a cámara lenta, golpeando el suelo con crujidos húmedos. El hedor hubiera sido insoportable para cualquiera que no llevase años viviendo allí. El camión se puso en marcha de nuevo, dejando caer los últimos cadáveres mientras se alejaba. La montaña de carne estaba ahora frente a ellos, una indigna masa humana de ojos y bocas negras. Desde una torre de vigilancia cercana, el estridente bramido de una sirena hendió el aire. ¡Guaara! ¡Que empiece la fiesta!, gritó Marvin, eufórico. «Sepárame al menos los adultos de los niños», indicó Samuel. Pero Marvin ya se había lanzado sobre los cadáveres, blandiendo el hacha sobre su cabeza. «Mirad lo que os traigo, cabrones». Yeyiriara. Como si abriese surtidores de sangre en el suelo, el hacha subía y bajaba, como un viento furioso que el ojo no alcanzará a ver, con la espantosa eficacia que solo puede otorgar la experiencia. En cada golpe, una pierna, una cabeza, un brazo eran separados limpiamente del cuerpo. Y Marvin pasaba de un cadáver a otro con la mayor rapidez, sin mostrar signos de cansancio, como una máquina psicótica desenfrenada. Mientras, Samuel se afanaba por seguir su ritmo, y llenaba cada carretilla, o bien con brazos, con piernas o con cabezas, dejando para el final los troncos y sus vísceras por ser la tarea más repulsiva, a la que no se acababa de acostumbrar por más que lo hiciese 1000 veces. «Marvin», gritó, «los niños en 2 o 3 trozos y aparte. No quiero que me vuelen la cabeza por tu puta culpa». No supo si le había oído entre el zumbido de las moscas. Marvin seguía sacando cuerpos del montón para extenderlos en el suelo, y despedazarlos con mayor comodidad. Parecía un grotesco monstruo de pesadilla, cubierto por una película de sangre, sudor y moscas, con la máscara respiratoria ajustada como si fuese su propia cara. Lo cierto es que siempre le había tenido miedo a él y a que se le escapase uno de sus brutales hachazos. Estaba seguro de que, si llegaba a ocurrir, Marvin se reiría de su terrible error, y del resultado sanguinolento. De ahí su interés por conseguir el puesto del hacha. Por lo demás, ambos trabajos eran igual de extenuantes. Un convoy de camiones repletos de cadáveres se internó en la explanada pasando cerca de ellos, con dirección a las secciones de la instalación donde aguardaban otras parejas de despiece para empezar su trabajo. Samuel y Marvin conformaban la B8, pertenecientes al barracón B. Desde su posición podían distinguir las siluetas de la pareja B7, esperando a que su camión descargase junto a ellos. Marvin se había detenido, al fin, a recuperar el aliento, dejando el hacha incrustada en la espalda de un hombre. Junto a él yacía el cuerpo de una chica joven. «Mira tú, qué tía más buena», dijo Marvin, levantándose un poco la máscara. «Joder, qué desperdicio». Samuel siguió cargando más y más brazos, piernas, cabezas, cada resto en su correspondiente carretilla, amontonando torsos y vísceras para después. Intentaba compensar el ritmo endiablado de Marvin. Vaya tetas, si no fuese por este jodido traje de goma me la tiraba aquí mismo. Déjate de chorradas, gordo. Como no terminemos a tiempo nos vamos a pasar otra puta noche aquí fuera. Y sin comer, como la otra vez. Así que tú verás. Vaya, yo que había parado un poco para darte tiempo a acelerar esa velocidad de maricona que te caracteriza, pues nada, a ver si me alcanzas, escupió Marvin, cogiendo el hacha de nuevo. La tarde fue cayendo, y Marvin ya no se detuvo ni por un instante, como poseído por un dios berserker. La extensa hilera de carretillas estaba llena hasta los topes. Samuel caminaba agotado, uno de sus últimos viajes ya, con los brazos cargados de casquería cruda. Pero lo dejó caer todo, parándose a vomitar. Por segunda vez. Marvin, que ya había terminado de trocear, se carcajeaba a placer en la distancia. «Aja aja aja. Pero ¿cómo puede darte asco? Qué sensible eres, princesita». Y siguió riéndose como un enajenado. «Déjalo ya, Marvin. Y ven a echarme una mano, joder», dijo como pudo. «Lo que ordene la princesita». Y cogiendo un par de vasos de una carretilla, se acercó gesticulando con ellos, a saltitos ridículos. «Déjate de gilipolleces y ponlos en su sitio, hostias». Samuel parecía tan cansado como amagado. «A mis brazos, Samu», gritaba Marvin con voz aflautada, abrazándose a sí mismo con los brazos cortados. «¿Es que no quieres que te dé un poquito de amor?» «Que te den por culo, gordo», atinó a decir Samuel, mientras recogía su carga hedionda. Cuando Marvin se hartó de reír, y hubo terminado de afilar el hacha en la piedra monolito, se acercó para ayudar a Samuel con las últimas carretillas. Las arrastraban hasta el muro de la granja subterránea y allí, a través de conductos diferenciados, vaciaban las distintas cargas.
Después debían esperar unos segundos, hasta que el marcador digital sobre el conducto se iluminaba en luz verde con el número de miembros, es decir kilos depositados. ¿Oyes los gruñidos, allá abajo?, susurró Marvin. Sí, se parecen a los tuyos cuando duermes, respondió Samuel. Jeje, aún puedo mejorarlos. El marcador les mostró sus cifras, y ambos dieron media vuelta con sus carretillas. Ya quedaban pocas por vaciar. De repente, un ruido agudísimo les sobresaltó. Lo emitía uno de los marcadores de la pareja B7, que brillaba en rojo intermitente. Al parecer, uno de ellos se había equivocado, metiendo algo que no se correspondía con el conducto. En efecto, el hombre miraba la luz roja, sus manos, una y otra vez, como si no pudiese creer lo que estaba ocurriendo. Rivalizando con el ruido del marcador, una detonación seca rasgó la oscuridad. La parte posterior de la cabeza del hombre explotó, y este cayó de bruces en la carretilla, derramándose su masa cerebral sobre la espalda. El centinela de la torre de vigilancia tenía una puntería excelente. Echaste los brazos en su sitio, ¿verdad? ¿Verdad? Samuel estaba frenético. Sí, balbuceó Marvin, creo que sí. Ambos aceleraron el paso, sin mirar atrás. Mientras, la pareja de B7 se acercó hasta su compañero inerte y, tomándolo de un hombro, lo tiró al suelo. Sin perder tiempo, agarró el mango de su hacha con las dos manos y comenzó a descuartizarlo. Con cuidado, recogió cada pedazo y los fue introduciendo por los conductos correctos. Después, se dirigió de vuelta a las carretillas aún llenas. Aquellas que su compañero ya nunca podía descargar. Samuel y Marvin terminaron 10 minutos antes de que sonase la gran sirena, anunciando el final de la jornada. Caminaron hacia el corredor de entrada al barracón B. «¡Qué hambre tengo!», murmuró Marvin. «Sí, yo también», respondió Samuel, «estoy agotado». El largo corredor era como un túnel de lavado. Todos se adentraron bajo la bendición del agua a presión de las duchas, todos dejaban colgados sus trajes de goma en las paredes y todos entraban desnudos finalmente en el comedor. Samuel iba detrás de Marvin, sintiendo el riachuelo de sangre en sus pies. Observó el B8 grabado a fuego en su omóplato izquierdo e imaginó que el suyo se vería exactamente igual. Aún podía recordar el dolor de aquel día como si fuese ayer. «Hasta luego, puto traje», gruñó Marvin al colgarlo. Cuando los guardias de la pasarela superior hicieron la señal, todos se sentaron a la vez en sus sitios asignados. Ellos compartían mesa con B7 y B9. Esta noche, y ocupándola casi de un extremo a otro, tenían sobre ella un híbrido cerdo humano, bien horneado y abierto en canal. El superviviente de B7 no estaba sentado en su lugar. «Parece que a B7 no le ha dado tiempo hoy con todo», dijo Marvin, mientras cortaba una gruesa tira del muslo, depositándola en su plato. «Menuda noche va a pasar ahí fuera». «¡Qué putada!», añadió Samuel, sirviéndose la parte anterior de una patabrazo. «A más tocamos», intervino uno de los B9, con su sonrisa cruel. «Jeje, eso es verdad», rió Marvin antes de llenarse la boca. El ruido de platos y cubiertos entrechocando llenaba el ambiente. «¿Qué tal, Marvin?», preguntó Samuel. «¿Es de cabeza, de vísceras, de bebés?». «Dios, qué ganas tengo de probar uno de esos. Dicen que tienen la carne más suave y sabrosa que existe». «Ya, este es de vísceras, creo», respondió Marvin, «lo mejor está reservado para los de afuera, esos cabrones». Una vez lo probé, delicioso, tierno como la manteca. No sé si me quisieron premiar. No creo, lo más seguro es que se equivocarán de mesa. Los B9 vieron la gracia de Marvin, uno de ellos enseñando sus dientes afilados en sierra. ¿Y tú crees que los de ahí afuera saben realmente lo que comen?, inquirió Samuel. Marvin lo miró con un trozo de carne colgando. «Ah. ¿Pero lo dudas?». Todos rieron, y siguieron comiendo entre chanzas y ocurrencias. Pronto tendrían que retirarse a dormir, para poder afrontar con fuerzas un nuevo día, que sería casi idéntico al que estaba a punto de terminar. Lágrimas de sangre. Escrito por Damián Fraiderat. Cuando nos mudamos a casa de mi difunta tía Ana, presentía que algo iba a cambiar en mi vida, y que el colosal ejército de adicciones que se amoldaba en mí, por fin iba a ser derrotado satisfactoriamente por mi superación humana. Los que nos mudamos éramos 4, mi hermana menor Crisma, mi hermano mayor Rolo, mi fiel esposa Bella y yo. Una vez que nos asentamos, todo nos vino mejor que antes en aquel caserón antiguo. O al menos eso era lo que pensábamos. Siempre tuvimos una buena convivencia entre los 4. Una convivencia de beatos. Algunos pensarán que vivir con tu esposa y 2 hermanos es algo bastante inapropiado para la privacidad de una pareja, pues no, en mi caso no lo era. Puesto que mi hermano mayor sentía un profundo cariño hacia Bella.
Por otro lado, mi hermanita solo la aceptaba, y no demostraba queja alguna en el asunto. Pasaron los jubilosos días cargados con copas de pureza y alegría, dado que estábamos en plena primavera. La estación de la que se adueñaban los pajarillos, que no paraban un instante en dar a conocer sus divinas canciones. Una de mis estaciones favoritas, por cierto, donde las flores demuestran todo su esplendor a máximo y donde los amores surgen o renacen. En mi caso, quería hacer renacer mi amor con Bella, ya que desde el viaje no habíamos tenido intimidad, algo a lo que estábamos muy acostumbrados. Pero antes de llenar de mariposas mi alma con su hermoso y escultural cuerpo, decidí buscar entre unas cajas viejas y polvorientas, un retrato del que hablaba frecuentemente papá. Este retrato pertenecía a la difunta tía Ana. Según papá, en el retrato se podía apreciar lo bella que era nuestra tía en su plena y viva juventud. Después de una minuciosa búsqueda en el segundo piso, logré encontrar el famoso retrato del que tanto alardeaba papá. Y sin dudas tenía razón, porque tía Ana se veía realmente radiante. Si no hubiese sido mi pariente, y si hubiese sido de mi misma edad, no habría perdido tiempo alguno en acortejarla, ofreciéndome como su primer pretendiente. En el transcurso de mi exitosa búsqueda, el tiempo no había perdonado a nadie, y ya era de noche. La hora indiscutible de ir a recomponer energías, con una suculenta comida que era más que seguro que estaba en la mesa de la sala principal, en el primer piso. Cuando llegué hasta la mesa no encontré a nadie, ni Bella, ni Rolo, ni Crisma. Como si la tierra se los hubiese tragado, y jamás los hubiese digerido. Desconcertado por la ausencia de todos, me dirigí al refrigerador para picar algo y engañar a mi estómago. Algo que logré con éxito. Luego me dispuse a buscar a todos mis cercanos, como un constructor de familias dispersas. Subí al segundo piso, y me dirigí sin control alguno de mi cuerpo hasta mi habitación, para encontrar a mi queridísima Bella, mi hermosa mujer, mi divina y fiel señora. Pero cuando llegué hasta la habitación, mis ojos vieron lo más repugnante y traicionero que jamás hubiesen querido avistar. Era mi fiel esposa con mi único y despreciable hermano. En pleno acto sexual, transpirados como cerdos, y con los ojos dados vuelta por tanto placer. Cuando me vieron se taparon, y dijeron lo más insulso que había escuchado en toda mi puta vida. No, no es lo que tú piensas. Dijo mi querido hermano mayor. El ejemplo de la traición, el primogénito. Es cierto, afirmó mi infiel y arpía esposa. Y al ver y escuchar esto no les dije nada y solo me retiré del lugar como un perro con el rabo entre las piernas. Después de lo vivido tenía que tomar un poco de aire puro de las afueras. Me retiré de la casa de la discordia, tomé el auto y me dirigí al bar más cercano, donde conocí a una ramera de la zona y descargué toda mi furia con ella. Después de todo lo mal vivido llegué a mi casa, aproximadamente a las 3 de la madrugada. Con una borrachera considerable, y con una furia extrema que anidaba en mis entrañas. Decidí acostarme en el sofá. Pero cuando estaba a punto de sentarme en su suave tapizado, escuché la única voz en toda aquella maldita casa. Una voz que provenía del segundo piso, una voz a la que nunca hubiese querido oír. Andrón, Andrón, Andrón. Se escuchaban los susurros angelicales y suaves ante los oídos humanos. Por una curiosidad realmente humana, decidí ir al segundo piso y averiguar quién era el dueño o dueña de esta voz. Una vez que logré subir las eternas escaleras que conducían al segundo piso, la voz siguió musicando para guiarme hasta su ubicación. Y en un corto espacio del tiempo pude darme cuenta de dónde provenía. Pero algo en mi mente adecuada a lo cordial me decía que esto no podía ser cierto. Y con un elevado grado de pavor me dirigí hasta las cajas donde estaba el retrato de tía Ana, la cual era dueña de la voz. Pero, esto, no puede ser cierto. Le dije al retrato. Sin dudas lo vivido era una locura. Muchas veces pasó por mi mente que todo esto era efecto del alcohol, pero después me di cuenta que no era así. Hola, querido mío. Me dijo el retrato. Este retrato demostraba unos signos de viveza aterradora, era como un ser carnal, solo que atrapado dentro de un cuadro. Tía Ana demostraba a leguas gestos exactos de un humano banal, a diferencia que su rostro era más pálido al de un mortal. Era como si ella jamás se hubiese ido y como si siempre hubiese estado atrapada en aquella pintura. Hola, tía. Le contesté, amablemente y con mucho temor. Creo que tienes muchas penas. Pues no solo lo ves, sino que realmente tengo muchas penas. Le dije. Quizá, yo pueda ayudarte. Me dijo, con un tono de voz cargado de picardía. No lo creo, tía. Le dije desganado. Lo que he sufrido, no tiene cabida a ninguna ayuda. Pues al no saber con exactitud qué es lo que has sufrido, entonces, ¿cómo sabré si puedo ayudarte? Aportó con razón propia a su argumento. Está bien. Exclamé. Lo que sucedió fue, bueno, encontré a mi esposa con Rolo. Vaya, esto sí que es algo triste, trató de consolarme. Pues sí, ¿quieres que te ayude? Me preguntó con un tono de voz extraño. Por supuesto.
Le contesté, sabiendo que lo mío no tenía solución, o al menos desde mi punto de vista. Entonces, te ayudaré. Dijo. Mañana amanecerás encontrando una gran sorpresa, una sorpresa radiante, despampanante e inimaginable. Está bien, confío en ti. Le dije, reacio a que pueda solucionar mi problema. Una vez que quedamos en acuerdo con mi tía, o más bien con su retrato, volví a mi objetivo principal. Ir al sofá y pegar los ojos hasta el otro día. Que solo anhelaba que sea mejor al vivido. Los pajarillos me despertaron con sus cantillos, en el radiante día sábado. Pero si hubo algo que llamó toda mi preciada atención en aquella mañana fue, el no haber visto a mi hermana preparando el desayuno dado que esto era costumbre en ella. Pasaron unos minutos después de que me estirara como los felinos, y de que bostezara vagamente. Sin acordarme por efecto de la borrachera, de ninguna toma de la película de la noche anterior, me dirigí al baño a lavarme, y a despedir todos los desperdicios de mi cuerpo, que rebalsaba en fortaleza. Una vez que llegué al enorme baño que se encontraba en el segundo piso, como casi todos los lugares de la casa, lavé mi lagañoso rostro, y cepillé mis careados dientes. Pero en ese ínterin los recuerdos de la noche anterior, habían vuelto como si alguien me hubiese dado un golpe en la cabeza. Recuerdos que me incitaban a averiguar cuál había sido la solución del retrato de tía Ana, ante mis notables problemas. La primera persona a la que fui a visitar fue a mi hermanita menor. Cuando llegué a su habitación, propicié unos 3 golpecillos en la puerta antes de entrar, porque le molestaba mucho mi presencia en su cuarto. Siempre era mejor avisar de mi llegada. Pero tras tocar vagamente sin rumbo alguno por las corrientes sónicas, nadie atendió a la puerta. Sin titubear la abrí irrumpiendo en su cuarto. Y cuando ingresé a la habitación, vi lo más aterrador y morboso que jamás había visto en mi asquerosa vida. Era mi hermana menor ensartada con clavos ferroviarios contra la pared, en posición de crucifixión completamente desnuda con 3 estacas apuñalando su vagina, y dejando que la sangre fluyera de su genital corrompido. Los pechos desgarrados, con los pezones pendiendo de un hilo de piel, ojos y boca cosidos a la perfección, impidiendo la vista por la eternidad, y obstruyendo todo tipo de alimento. Y su cuerpo pálido y virginal tenía precisas incisiones que formaban inscripciones paganas, e intimidantes de las cuales desconocía totalmente. Inscripciones en un idioma, al parecer lo bastante extraño, y desconocido por la humanidad. Después de llorar un considerable momento, sollocé y salí de la habitación que demostraba el lado más oscuro de la muerte, y de la ayuda del retrato. Al ver esto me imaginé qué es lo que les había tocado a mis verdaderos traidores. Lo que no comprendía aún, era el porqué de la muerte de mi preciada hermana. Además tenía mucho miedo por aquel retrato del demonio. Que sin dudas, tenía una forma muy aterradora de solucionar los problemas. Cuando abrí la puerta de la habitación de Bella, los encontré a ellos asesinados, torturados, ultrajados, de forma macabra y sádica para la mente de un humano. Bella estaba con un palo ensartado en su vagina, el cual hacía notar su otra extremidad saliendo de su enorme boca que lo tragaba todo. Le faltaba el cuero cabelludo, no tenía sus hermosos ojos negros, y tenía incrustadas en cada oído palancas de metal. Pero lo que más hurtó mi atención, fue lo que tenía escrito en sus senos, algo que decía lo siguiente: soy una puta, me encantan las pijas enormes. Esto, no mentía por ninguna razón. A veces pensaba que todo lo sucedido se lo tenía bien merecido, y que mi persona tenía un cierto grado de goce en tal situación. Pero aún faltaba otra de las víctimas o condenados, una persona de lo más despreciable, e inmunda. Una ser capaz de engañar a su propia sangre, del cual era mejor alejarse que acercarse. Mi excelso hermano el primogénito no se había escapado del trágico castigo por parte del retrato. Él estaba a tan solo un cuerpo de Bella, y de la peor manera se encontraba sin signos de vida. Rollo carecía de sus extremidades, las cuales estaban clavadas en las paredes del cuarto, con unos clavos de tamaño considerable. Por otro lado, tenía estacas introducidas en su carne, que enfilaban desde su cuello hasta su pene. Como si todo esto no hubiese sido suficiente, sus ojos estaban salidos hacia afuera, sus oídos estaban rasgados, y su boca faltante de sus tan preciados labios, los cuales usaba para besar a mi difunta mujer, después de ver las torturas que habían sufrido mis seres cercanos, que alguna vez fueron queridos. Me decidí a ir en busca del truculento retrato de tía Ana. Una vez que llegué hasta mi objetivo, abrí la caja de cartón donde estaba el tan anhelado retrato y lo tomé, en un movimiento de tal rapidez que mi alma no lo notó. Tía Ana se encontraba firme, fusionada al retrato, llorando como nunca. Pareciendo una verdadera chiquilla remilgada. Pero lo que realmente me dejó cuajado, no fue el haber visto llorar al retrato, sino lo que lloraba el retrato. No eran lágrimas comunes, eran lágrimas de sangre, tan roja como los ríos del infierno. Esta imagen me causaba un cierto, y considerable grado de terror, tristeza, angustia y hasta furia.
No lograba comprender qué era lo sentido en aquellos momentos, tan torturadores para mi existir. El retrato seguía impetuoso en su posición, sin dejar de llorar. Y en su momento de pena eterna, decidí hacerle una pregunta que atormentaba a mi ser a cada minuto que pasaba. «Ana», exclamé, para hacer que vuelva en sí, algo que resultó con mucho éxito. «¿Qué quieres, Anderón?», me preguntó después de sollozar. «Solo quiero saber. ¿Por qué mataste a Crisma?». «Porque ella también era una pecadora», me contestó con mucha confianza de sí misma. «¿Y cuál fue el pecado que cometió hacia mi persona?», le pregunté, atónito. «Cuando tu hermano y tu mujer te engañaban, ella lo sabía todo. Solo que callaba, porque estos dos le pagaban un dinerillo», contestó a mi gran pregunta. «Sin dudas todos mis seres queridos eran unas verdaderas mierdas humanas. Personas de lo más despreciables y traicioneras, que se vendían al mejor postor, o al que tenga el pene más grande, en el caso de mi mujer. Esto no es una pesadilla». Dudé en aquel momento. «¿Verdad?». «No, todo es real», apaciguó mi alma. «¿Sabes qué, tía? ¿Qué hijo? Eres la única persona, o más bien el único ser, del que puedo fiarme y del que nunca me separaré», le dije, con toda la franqueza del mundo. «Gracias, mi amor, tus palabras me han aliviado. De tal forma que estoy lista para solucionar tus otros, tan inquietantes problemas. ¿Acaso lo deseas?». El retrato de tía Ana me volvió a hacer la misma pregunta de un principio. Y yo volví a contestarle con mucho entusiasmo. «Hay un hombre, un tal Goldín», le dije. «Es el dueño de un restaurante de las cercanías. Me encantaría que me ayudaras con este tipo». Mi conocimiento era voraz respecto a cuál sería la ayuda que iba a recibir nuevamente de parte del retrato. Y decidí junto a tía Ana, convertirme en un castigador etéreo de mis enemigos, hasta el fin de mi vida, o hasta el principio de la eternidad. La puerta número 6. Escrito por Nacho Laino. Esta historia llegó a mis oídos por el sereno de un antiguo colegio salesiano, Silvio. Este hombre de 74 años vivió en carne propia esta experiencia hace unos 60 años. Era jueves, la lluvia caía como cristales, y las copas de los árboles se movían intensamente para todos lados. Los alumnos del colegio llamado Don Bosco, que transitaban 4 años, se quedaban a dormir en la escuela, ya que una parte de dicha institución poseía habitaciones y un gran comedor donde pasaban toda la noche hasta la tarde del siguiente día. Los chicos, entre gritos y risas, se agruparon en el parque que tenía la escuela y acataron las órdenes de su director y rector, acerca de qué se podía hacer y qué cosas no. Los niños emprendieron la caminata hacia las habitaciones encabezados por los 2 directivos de la institución. Primero les mostraron el gran comedor con todas sus instalaciones y minutos, más tarde pasaron al largo pasillo que estaba invadido de habitaciones. Carlos, y sus 2 amigos, Daniel y Silvio, tenían previamente adjudicada la habitación número 4, la cual se encontraba al final del pasillo del lado izquierdo. Era la última puerta, y lo llamativo era que a comparación de las demás puertas, esta no estaba simétricamente separada de las demás como si la estaban las otras, esta habitación estaba más alejada. Carlos fue hasta la puerta escoltado por sus 2 amigos, y al girar el picaporte se dio cuenta que estaba cerrada. Al instante se acercó a paso ligero el rector, el cual le dijo de manera nerviosa que esa habitación estaba inhabilitada, por la que tendría que utilizar la habitación 19. Estas palabras llamaron poderosamente la atención de Carlos, el cual giró rápidamente y le lanzó una mirada sospechosa a su amigo Silvio. Este último tomó por la espalda a su otro amigo Daniel, como empujándolo en la dirección en la que se encontraba la habitación 19. Al llegar, los 3 dejaron sus bolsos arriba de sus respectivas camas, y dialogaron sobre la actitud del rector. A Daniel le parecía que sus 2 amigos estaban obsesionados con la actitud del directivo, y que seguramente estaba en reparación la habitación número 4. Los amigos salieron al escuchar la voz de una amiga que pedía que salgan, porque iban a reunirse en el comedor. Alrededor de 45 niños había y todos se sentaron a desayunar. Seguido a esto, estuvieron toda la tarde haciendo juegos relacionados a la religión, también a la superación de problemas en el grupo escolar, y por último mejorar la relación de compañerismo. En ese transcurso Silvio observó detenidamente al rector, ya que este iba y venía, y se lo notaba apurado y acalorado, como si estuviera ocultando algo.
El rector se llamaba Ernesto y hacía mucho tiempo que estaba en el colegio. De hecho, él fue uno de los pensadores de hacer ese pequeño complejo para que fueran los niños del colegio. Tenía 50 años, era alto, corpulento, y siempre llevaba traje gris con zapatos negros muy brillosos. Ya eran las 19:30, estaba oscuro, seguía la lluvia intensamente, y el cielo parecía cada vez más amenazador. Entre risas Silvio pudo escapar de la reunión del comedor, y siguió al rector, subió los escalones despacio y se ocultó detrás de una planta que había en una esquina. Lo siguió con la vista y vio al directivo sacar una llave, y entrar a la habitación que a él y a sus amigos les habían negado la entrada, la habitación número 4. El chico observó que Ernesto acomodaba algo, no era algo pequeño, tenía consistencia. Silvio cerró los ojos como para afinar la vista y pudo ver un brazo, y parecía de niño y más grave todavía, era de Mariano Utscher, un compañero del curso el cual no lo veía desde cuando estaban en el parque esperando entrar. Silvio soltó un grito muy bajo, así que bajó, se sentó al lado de Carlos y nervioso le contó todo. Daniel, que estaba al lado, le decía en tono de susto a Silvio que lo que había visto había sido un error y que tal vez se había dejado llevar por el lugar y la situación. Silvio negaba la suposición de su amigo, y este último nervioso se levantó, y se dirigió al pasillo de las habitaciones. Sus amigos lo agarraron pero intervino el director y los separó. Al separarlos Daniel le dijo al directivo que iba al baño. Al subir, Daniel tomó el camino de las habitaciones, y vio al rector apoyado en el marco de la habitación 4 tomándose la frente. El adolescente caminó esos 20 metros que había de distancia de forma tranquila, pero a la vez nervioso. El rector sintió la respiración de alguien y lentamente se dio vuelta. Este estaba manchado de sangre por todos lados, su corbata estaba repleta de sangre coagulada, y sus manos eran todas rojas donde convivían cortes y hematomas. Sin mediar palabras el rector le insertó una cuchilla en la garganta a Daniel, causándole una cortadura profunda en su yugular. Al instante lo alzó y lo tiró adentro de la habitación y este salió apaciguadamente. Pasaron 10 minutos, y Ernesto bajó, dijo en voz alta que el chico que había subido se sentía con náuseas y vómitos, y que se encargó de llamar al padre, que ya venía a buscarlo. Silvio y Carlos se miraron desconcertadamente y observaron con atención al rector y no pudieron ver nada sospechoso. Había llegado la hora de dormir. Carlos junto con Silvio fue a preguntarle a Ernesto dónde estaba Daniel. El adulto rápidamente contestó que estaba en el cuarto suyo, que lo estaba cuidando y en breve llegaría su padre. Silvio y Carlos caminaron hasta entrar en su habitación, estuvieron hablando de las actitudes del rector y de su comportamiento raro. A las 23 horas, tocó la puerta de la habitación el director, y le pidió a Carlos que le diera el bolso de Daniel, ya que había venido la madre a buscarlo. Carlos preguntó por la salud de su amigo, pero lo que obtuvo como respuesta fue un simple, él está bien, no se preocupen. Duérmanse, ya es tardísimo. Al otro día la lluvia ya había cesado, pero el viento no, de hecho había una marcada capa de neblina. Los dos amigos se levantaron, se vistieron, hicieron las camas, y bajaron a desayunar. Al acabar, tomaron sus bolsos y los dejaron en la entrada. Ya llegaría el micro que los dejaría en sus casas a cada uno. Carlos subió de manera sigilosa al pasillo, y ya estaba todo oscuro. Solo se veía una luz que provenía de la habitación, que en un principio les iba a tocar, la número 4. El muchacho se acercó hasta la puerta rápido, y tuvo que ver 2 veces la puerta porque algo le llamaba la atención, hasta que se dio cuenta que era la habitación que solía tener el número 4 arriba, ahora tenía el 5. Al darse vuelta lo último que vio fue una cuchilla introducirse en su estómago, y una cara conocida totalmente desquiciada que le clavaba los ojos y lo empujaba hacia adentro de la habitación. Carlos murió sabiendo quién era el asesino, aquel que lucía su traje gris con zapatos impecables. Se dice que después del accidente, se podía observar que la habitación, que en un principio decía número 4, ahora tenía el número 6. Las tumbas enviadas por internet. Escrito por Héctor Pinto. Bueno, recuerdo que tenía aproximadamente 16 años, más adelante sabrán por qué. Recuerdo bien mi edad, en tiempos en los que la vida de uno se basa en el colegio y en divertirse mucho cuando te queda tiempo libre.
Éramos un grupo de aproximadamente 6 amigos que siempre nos reuníamos a platicar de chicas y de qué haríamos el fin de semana. Ir a algún tipo de fiesta, o ir a ver alguna película a la casa de alguno de nosotros. Siempre nos reuníamos en una esquina por las noches, porque por ese lugar las chavas que nos gustaban a 2 o 3 de nosotros cuando tenían que ir a comprar algún refresco o algo a la barrotería, pulpería, mini market, siempre transitaban por ese lugar. Un día estábamos aburridos de las bromas que estaban gastadas, como ser estar poniéndole apodos a alguno de nosotros, y estarnos riendo de él toda la noche, por lo que ese día yo y otro amigo llamado Wesley decidimos ir a un cibercafé que habían inaugurado en la colonia donde nosotros vivimos. Nos pusimos a chatear y buscar chicas que enamorar, como una vecina que estaba conectada, y la cual estuvo chateando con nosotros. En esos días el internet era muy reciente en nuestro país, y al poco tiempo no teníamos contactos en línea. Recuerdo que solo pagamos por una máquina, buscamos una página que hablara de cosas de miedo y en ella encontramos el link que decía, predice el día de tu muerte. Llenabas unos datos como ser el día de tu nacimiento, tu nombre y tu edad, ponías el correo y al final te tiraba una imagen de una tumba a la cual salía el nombre y la fecha de muerte, y también aparecía una leyenda chistosa de la causa de tu muerte como por ejemplo, murió al ver su suegra en traje de baño. Como éramos adolescentes decidimos poner el nombre de los amigos que no andaban con nosotros, Rafa, Mario, Miguel y Boris. También recuerdo que agregamos a Alfonso, una persona que era mayor que nosotros, ya era adulto, pero que siempre llegaba a divertirse con nosotros, y nos llevaba en su carro de paseo a algún balneario. Mandamos las tumbas a los correos de cada uno de nuestros amigos, uno que otro de ellos nos hizo una tumba a nosotros. La diversión era leer la leyenda graciosa que aparecía en esa tumba. No fue hasta pasar unos días en que el pánico se apoderó de nosotros. Ya se acercaba el cumpleaños de Rafa. Recuerdo que pasó su cumpleaños, y 3 días después recibió un disparo en su trabajo. La reciente broma de las tumbas ya no fue graciosa y comprendimos que bromear con la muerte era algo malo. Pasaron unos meses y Mario, el cual tenía la misma edad mía, que por eso recuerdo la edad que yo tenía. A los 3 días de cumplir años, también había muerto, esta vez de la misma forma violenta. Le pegaron un tiro en la cabeza por robarle el vehículo de su padre. Ese día fue aterrador, la muerte de 2 de nuestros amigos cercanos en el cabo de unos meses, y lo que se nos venía a la mente era la broma de la tumba enviada por internet. Recuerdo que entramos en pánico, atamos cabos y observamos que el siguiente en la lista era Miguel. Desde que lo conocí fue un bromista y muy alegre. Recuerdo que todos los días llegaba donde nosotros y nos decía que él seguía pero que no tenía miedo, y que él se iba a cuidar por los días del cumpleaños. Los días pasaron, llegó su cumpleaños y no le sucedió nada. No nos explicamos por qué. Miguel nos contó que él nunca vio el correo de las tumbas, que quizás fue por esa razón. Tal vez no pasó nada. Yo recuerdo que la tumba que me mandaron sí la abrí, y me entró un gran temor. Boris por su parte decidió mejor congregarse, y desechar esa maldición por su parte. Wesley no hizo nada, aunque sí con mucho temor, solo esperaba que no sucediera nada. Pasó mi cumpleaños, y bueno, aquí estoy escribiendo lo sucedido, pero no tan rápido. Por esos días un tipo quiso matarme en un autobús, poniendo una pistola en mi cabeza, poco de un mes de mi cumple, aunque en ese entonces no lo asocié con eso. Días después Alfonso, el mayor de todos, era asesinado en el taller que era de su propiedad, también a disparos. También días después de cumplir años, este último suceso encendió las alarmas de todos, y quizás nuestras oraciones sirvieron para que nada nos sucediera, y todos los días de mi cumpleaños recuerdo eso, y tengo mucho cuidado, no solo por eso sino también porque dicen que por esos días siempre muere gente. Un mes después o un mes antes, dicen que eso pasa porque estás tan alegre de tu cumple, que tus deseos de vivir disminuyen, y nos quedó de lección no bromear con la muerte. Aún recuerdo el último día que me despedí de mi amigo Rafa, y sé que los que estamos con vida, en algún momento se piensa que se debieron a todas las muertes a las tumbas enviadas por internet. Nota: esto es real, ya tengo 28 años. Está basado en la vida real. Si alguien desea ver la broma de la tumba, escriban en internet, predecir tu muerte. Es una página que aún sigue activa. La carnicera de los infiernos.
Escrito por Pedro Zambrano. Todo comenzó una tarde de mucho calor, en la que los pájaros se mojaban las alas en las fuentes, y los ciudadanos de a pie, se refrescaban en bares y terrazas. Cuando lo que parecía ser una mujer, que se acercaba desde la distancia, tambaleándose de un lado a otro, a un ritmo casi gracioso. Debía de medir unos 2,5 metros por lo menos, era inmensa, tenía una larga melena negra, unos brazos largos y musculosos, fuertes como los de un campeón de culturismo. Unas manos tan grandes que podían coger una cabeza y estrujarla como si fuera una simple esponja, unas piernas tan largas, que de una zancada recorría varios metros sin esfuerzo. Sus ojos eran grandes y negros, inyectados en sangre, que parecían estar poseídos por el mismo Satanás. Llevaba un hacha en una mano, y una cabeza cogida por los pelos en la otra. Corría hacia la gente, asestando hachazos a todo lo que se le ponía por delante, hombres, mujeres, niños, niñas, le daba igual. Su matanza no era discriminatoria. A unos les daba hachazos en la cabeza, en el pecho, en la espalda o donde le pillara mejor. A otros los cogía por los brazos, se los arrancaba, los cogía por la cabeza, y les partía el cuello con un simple movimiento de muñeca. Los pisaba hasta reventarlos, como si fuesen nuevos que se caen de una mesa. A los que no alcanzaba a darles un hachazo, o no podía agarrar porque estaba muy lejos, les lanzaba miembros seccionados de sus víctimas, golpeándoles en partes vitales de su cuerpo, provocándoles la muerte al instante. La muchedumbre corría sin rumbo alguno, intentando escapar de la bestia que les perseguía. La gente corría como pollos sin cabeza, en círculos, sin control. Corrían gritando, chocándose unos contra otros, corrían para escapar de los ataques mortales, que propinaba el monstruo que les estaba atacando. Un hombre con una escopeta de caza, le disparó un tiro en la cabeza, arrancándole a la mujer del diablo casi toda la cabellera. La melena que llevaba la mujer grande en la cabeza, parecían pelusas tiradas en el suelo. La mujer con la cabeza medio pelada por el disparo, se dirigió hacia el hombre, le cogió la escopeta, y se la anudó al cuello, como si la escopeta fuera una corbata. Más personas se unieron en el fusilamiento de la carnicera, hasta 10 pude contar, de distintas edades. Cada uno armado con una escopeta, apuntándole a la cabeza y el corazón. A la señal de uno de ellos abrieron fuego, y la dama de los infiernos gritando cayó al suelo, mientras los disparos desmembraban su cuerpo. Una vez en el suelo, la loca medio calva, parecía volatilizarse como gas de una botella, cuando su corazón endemoniado, dejó de latir. Amor azul. Escrito por Eugenio M.G. No recuerdo la última vez que tuve recuerdos de tu sonrisa. Ni tampoco cuando soñaba despierto tras el surco de tu almohada. Siento como si me hubiera ido. Ni siquiera ahora que golpeo con saña las teclas de esta vieja máquina de escribir, logro concentrarme en algo. Lo decía mi padre cuando me veía perder la vista entre los cirros del horizonte. Este niño está chiflado. Pero yo no le hacía caso porque sentía la llamada del cielo. Intuía con una fuerza divina como el celeste azul me atraía hacia él como un imán, levantándome, izándome, lanzándome contra su bóveda. Mi afición, mi devoción, por el cielo no hizo otra cosa que crecer paralelamente a las palizas casi diarias que mi padre me daba, las botellas de whisky que mi madre se bebía a la semana, y los porros que aderezaban mis tardes de observación de amante de la cúpula azul sobre mi cabeza. Ya lo sabes, apuré mis estudios, y me gasté una pasta que tenía ahorrada por trabajar en el matadero de Johnson, para estudiar en la Academia de Vuelo de Tampa Bay. Mis padres lo vieron con buenos ojos, los de mi padre descansaban junto con el resto de su cuerpo a 5 metros bajo tierra en el ataúd que yo mismo le hice, y los de mi madre, entrecerrados, hinchados y legañosos por los medicamentos que le daban en el sanatorio donde la ingresé. Lo dicho, con buenos ojos. En 4 años devoré la materia y las asignaturas de la academia porque era amor, no trabajo. Había alumnos que sentían también eso por el cielo, pero lo mío iba más allá, lo mío era comunión. 6 meses después de graduarme, comencé a trabajar para el American Trustbus. Surcaba las nubes, las atravesaba, las acariciaba, las saboreaba, entonces te conocí. El azul de tus ojos, auxiliaba mis llantos cada vez que bajaba del avión que me llevaba hasta el cielo, era como tener mis deseos en 2 globos oculares. Nos enamoramos.
¿Recuerdas? Pero mi cielo se nubló. Comencé a querer más, a buscar cielos superiores. Un sentimiento de deseo y ansiedad me superaban por momentos. Empecé a aumentar la velocidad de los viajes y algunos pasajeros se quejaron. Todo se precipitó. ¿Recuerdas cuando en un arranque de locura, cogí aquel jet, y por poco me escapo? Fueron momentos de un sentimiento de libertad seguro, cierto y aplastante. Me atraparon, me juzgaron y me quitaron todos los carnés de vuelo. Me dieron por loco y tú dijiste que ya no era el mismo, que me quedaba horas mirando al horizonte, que miraba tus ojos azules como si no fueras otra cosa que eso, dos bóvedas celestes en miniatura. No podías abandonarme. Me habían quitado las alas pero no me quedaría sin mis cielos. Ezequiel Martins se levantó de su escritorio donde reposaba su vieja máquina de escribir Olivetti, y cruzó pausadamente el salón de su casa. Dirigió una rápida e indiferente mirada al cuerpo de su novia muerta que yacía en el suelo de la cocina junto a un charco de sangre, sesos y vísceras. Cogió un frasco que tenía mimosamente colocado en la repisa y, sentándose en su sillón de piel favorito, se dispuso a horas de contemplación de sus pequeños cielos. Dentro del frasco dos ojos azules descansaban sumergidos en formol. Muerte desconocida. Escrito por Alfredo. En un pueblo lejano, la gente era amable, honesta y sincera entre ella. Pero no todo el mundo era así. En una casa, a lo alto de una colina, había un señor de mediana edad que vivía desde hacía 20 años solo, debido a la muerte de su esposa. La muerte de su esposa fue desconocida y su cadáver nunca fue visto más que una sola vez que el marido la mostró a los policías. El señor nunca salía de casa, tenía un criado algo extravagante que le hacía los recados a cambio de su estancia en la casa del señor. Los chicos del pueblo decían que el señor estaba loco y su criado aprendía de él, otros decían que el marido mantenía a su mujer viva como un monstruo, alimentándola de las cosas que el criado compraba en el pueblo. Un grupo de chicos ansiosos por ver cómo era la casa por dentro y ver las atrocidades del señor loco, se reunieron en la puerta, a la entrada de la casa para entrar de una vez por todas y desenmascarar ante la prensa los proyectos del señor y quedar como héroes ante el pueblo. Los 5 chicos entraron por una ventana trasera, y para su sorpresa se encontraron con un perro guardián. Todos salieron corriendo sin parar, pero el perro sediento de sangre los persiguió hasta alcanzarlos poco a poco. Ellos subieron por las escaleras principales hacia las habitaciones de arriba, y con todos sus esfuerzos intentaban abrir alguna de las puertas, pero cada vez perdían las esperanzas por encontrar una abierta, ya que el señor aparentemente las cerraba todas con llave. Hasta que al final del pasillo, los chicos divisaron una puerta entreabierta que el viento la movía lentamente. Sin pensarse lo que habría dentro. Para la sorpresa de los chicos, era un laboratorio que tenía cosas horribles, asquerosas, inhumanas. Corazones, ojos, tripas, etc. Todas parecían de seres humanos. Al final del laboratorio había una cristalería, con un cadáver dentro suspendido en el agua. Los chicos horrorizados se acercaron al tanque de agua y divisaron que el cadáver era de una señora, pero su cara y su pecho estaba totalmente cocido. De repente el doctor por detrás les dio un susto de muerte con su voz escalofriante. Es mi mujer, impresionados, ¿verdad? Estoy consiguiendo la cura contra el cáncer, pero para ello se necesita la vida de 20 personas, y tengo que cambiarle sus órganos cada año. Claro, 20 años desde su muerte, 20 cadáveres, todo encajaba, su criado no va a hacer solo las compras, también mata y roba personas, es por eso que viene y va en carruaje. Mi secreto no puede salir de aquí, así que lo siento chicos, pero seréis los próximos en mantener a mi esposa viva. De repente, por detrás, el criado cogió a uno de los chicos y le rajó el cuello. Los 4 que quedaron salieron corriendo, pero el perro les cerró el paso. El señor cogió por detrás a otros de los chicos y le clavó el bisturí en el cuello. El criado cogió por delante a otro y le clavó el cuchillo en la espalda y fulminó al tercero. Solo quedaban 2 amigos, pero uno tropezó y el perro le cogió del cuello al punto que se lo rompió. El único chico que quedaba, corrió a la puerta mientras el perro se entretuvo con el cadáver del amigo. El criado le persiguió, pero tropezó y cayó, aprovechó y salió de la casa. Traumatizado entró en el pueblo hasta llegar a su casa.
Empezó a llamar a sus padres pero nadie contestaba, fue a la cocina, y vio a sus padres muertos degollados. Por las escaleras alguien bajaba, y empiezan a murmurar algo, él logra ver al individuo, se trataba de nada más y nada menos que la esposa del señor que estaba totalmente desnuda con un cuchillo. La señora empezó a correr y cogió al niño mientras le cortaba el cuello de par en par. Unos días más tarde, el señor estaba cosiendo a su mujer, y el criado al ver la obra maestra de su amo miró a la señora con los ojos del niño.